Vale, vale, gracias. En primer lugar, aunque lo ha dicho José Antonio, yo me gustaría insistir en cuanto al carácter de la revista que editamos. No hay muchas revistas de este tipo. No solo expresan la posición de la Cuarta Internacional, sino que hemos abierto sus páginas a otras corrientes del movimiento obrero que consideramos que llevan una política de ruptura con el sistema. Por ejemplo, en este número le damos la palabra a los compañeros de Votar al Popolo, es un partido relativamente nuevo que está surgiendo en Italia, que está a la iniciativa en buena medida de las 3 huelgas generales que ha habido ya bajo Meloni. Damos la palabra también al Partido Comunista de Nepal, puede parecer exótico, pero son fuerzas también que surgen, que se apartan del viejo orden estalino-maoísta, y a sectores de Morena en México, que, como sabéis, Morena es un partido de masas, el partido que apoya a la presidenta Sheinbaum, pero que muy, digamos, con muchas fuerzas, y particulares fuerzas que plantean que el gobierno mexicano debe tener una posición mucho más clara contra el imperialismo y, sobre todo, por uno de los aspectos centrales de todos los países de América Latina, que es la inmigración, o sea, el derecho a migrar frente a las políticas antimigratorias de la administración americana. Eso simplemente como introducción. Hay otras cosas. Nosotros, evidentemente, como otras corrientes, estamos planteando la cuestión de Palestina como cuestión central. Sin embargo, no tenemos que olvidarnos que la cuestión de Palestina no es simplemente una cosa de actualidad, tiene una historia, digamos, incluso cómo se constituyó el Estado de Israel. Yo me reclamo de una corriente, que la única corriente del movimiento obrero que se opuso a la constitución del Estado de Israel, cuando en noviembre de 1947 fue votado en la ONU a propuesta del delegado de Stalin. Digo porque, digamos, no vivimos del pasado, pero es bueno recordar el pasado cuando hay una continuidad en cuanto a una orientación política. Bien, no entro en estas cosas, me voy a concentrar en lo que ha dicho José Antonio y al mismo tiempo de intentar ilustrar la actual política del imperialismo, ver la resistencia. En última instancia, lo más importante no es constatar, sino cómo se resiste a eso. Por eso yo creo que lo más importante es que nos concentramos nuestra atención en lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Estados Unidos es un continente. Estados Unidos, al mismo tiempo, representa la única fuerza capaz de intentar asegurar el orden capitalista mundial. Es la primera potencia, en el punto de vista militar incontestable. Tiene, como sabéis, alrededor de 3.200.000 soldados a diferentes niveles, y 750 bases militares. No hay ninguna potencia que pueda hacer frente en este sentido militarmente a Estados Unidos. Domina, no solo es el gasto militar, sino domina el mercado mundial, porque no es simplemente que el Senado acaba de votar, además, el presupuesto militar del año que viene, que se acerca a lo que ha dicho José Antonio, a $1 billón de dólares, pero no es simplemente eso, sino el control del comercio mundial, que sobrepasa en estos momentos el 40% del comercio mundial de armas. Quiere decir que cuando hablamos incluso de la producción de armas en otros países, veis, por ejemplo, en empresas españolas, hay unas 200 empresas españolas que participan en la fabricación de armas a diferentes niveles, por ejemplo, Indra, Navantia. Hay que entender que estas empresas en buena medida trabajan con patentes americanas. O sea, eso de la supuesta industria nacional es un poco un cuento. Por lo tanto, cuando hablamos del potencial militar norteamericano, no solamente lo que producen o lo que tienen como gasto de defensa, sino el control que tiene de una buena parte de las armas que hay a escala mundial. Por ejemplo, este nuevo avión, el F-35, muy conocido, es un avión monitorizado por Estados Unidos. Es decir, si el ejército español tuviera estos aviones, si el Pentágono quiere que no funcionen, no funcionan, porque tienen un control, digamos, sobre el funcionamiento incluso de esos aviones. Bien, en apariencia eso es espectacular, ¿verdad? Sin embargo, ¿por qué no intervienen en Venezuela? Intervienen, pero de una forma limitada. ¿Os acordáis? Todos tenéis edad para acordaros que en el año 89, en diciembre, creo que después de Navidad,
intervinieron en Panamá. Digamos, ningún problema. Con la misma acusación, que Noriega era un narcotraficante y tal igual, lo mismo que dicen sobre Maduro y demás. Bueno, ahora habéis visto que las acusaciones de Trump ya no es de eso, sino que al parecer Venezuela nos ha robado tierras, energía, todo y tal igual. Bueno, es igual, los discursos cambian, pero al mismo tiempo el imperialismo tiene una dificultad, porque no es un problema militar intervenir en Venezuela. Porque un ataque en este momento sobre Venezuela, al margen de la opinión que tengamos del régimen, es un ataque para todos los pueblos de América Latina. Y por lo tanto, digamos, la administración americana también calcula eso, las posibles consecuencias de una intervención militar en estos momentos. Y la propia situación en Estados Unidos. La última encuesta que publicaba el New York Times de hace 15 días es que el 70% de la población norteamericana está contra una intervención militar en el Caribe y en particular en Venezuela. O sea que, vamos, no creamos que porque Trump tiene aspectos en apariencia locos y tal igual, no tiene una orientación y no tiene en cuenta lo que está ocurriendo en Estados Unidos mismo. Y lo que está ocurriendo en Estados Unidos es, en primer lugar, una verdadera crisis de descomposición de la sociedad norteamericana, que empieza por una crisis económica. Si os habéis leído, y es fácil porque es de fácil acceso, la Estrategia de Seguridad Nacional, a este propósito os recomiendo leer una carta semanal que hemos editado precisamente esta semana sobre la caracterización que hacemos de la Estrategia de Seguridad Nacional de Trump. Dice una cosa, empieza lo siguiente: las élites norteamericanas hasta ahora, los que estaban en el gobierno, Biden, Obama y compañía, han destruido el país. Y lo han desindustrializado. No es casualidad, no es una. O sea, que él tiene una percepción clara de que es un país que ha perdido su base industrial. O sea, que las principales empresas, excepto las empresas de armamento, han deslocalizado. Y las multinacionales están fabricando, porque hay un mercado mundial, en los países que tienen menor costo. Desde México hasta China, hasta, digamos, en cualquier otro lugar. Y estas empresas, las multinacionales, que es una de las características del imperialismo, como que lo definía ya Lenin en 1916, las multinacionales se determinan por el mercado mundial, no por el Estado, aunque piden la protección de su Estado. Es la aparente contradicción entre, digamos, el carácter de la producción internacional y el carácter nacional de los Estados. Entonces, lo que se plantea a Trump es que hay que reindustrializar el país. ¿Y qué multinacional va a volver a Estados Unidos? Digamos, es fácil decirlo. Entonces, como él sabe perfectamente que eso es una tarea prácticamente imposible, pues intenta hacer pagar a todos los pueblos del mundo el coste que significa haber destruido la base económica de Estados Unidos, por ejemplo, con los aranceles. Pero los aranceles, nosotros no somos ni por el libre cambio ni por los aranceles. No nos engañemos, no estamos ni por las multinacionales europeas contra las americanas, ni otra. No, estamos por el interés de los trabajadores. ¿Y qué es lo que significa la política de aranceles hoy en los Estados Unidos? Que la inflación se ha disparado en Estados Unidos. Se ha disparado porque antes entraba, digamos, mercancías baratas, que ya no se producían en Estados Unidos, y ahora con los aranceles entran más caras. Pues voy a dar un ejemplo. Impuso a Brasil un arancel del 50%. Brasil es uno de los principales exportadores de carne, de jugo de naranja y otros productos alimentarios para Estados Unidos. Entonces, como esto siempre se decora con cuestiones políticas, Tom dijo que él defendía a Bolsonaro, que estaba siendo tratado por la justicia brasileña como tal igual, y eso era insoportable y demás. Entonces, impone un 50% de aranceles. Tuvo una reunión con Lula y una de las consecuencias es que bajan los aranceles. ¿Por qué? Porque, digamos, estaba provocando una inflación en Estados Unidos mismos. O sea que a veces la política, digamos, que lleva a cabo tiene efectos contradictorios con lo que quiere. Porque no nos engañemos, no hay superimperialismo, no hay una potencia imperialista capaz de decidir y hacer lo que le dé la gana. No es verdad. Eso no es verdad. Eso quizá podría parecerlo después de la Segunda Guerra Mundial, pero eso no es verdad.
¿eh? Entonces, cada paso que da tiene sus reacciones y sus contradicciones. Y por eso es muy importante analizar lo que está ocurriendo en Estados Unidos y las consecuencias de la política de Trump. Evidentemente no solo porque lo ha hecho, pero en estos momentos, como mínimo, el 50% de la población norteamericana está por debajo del nivel de pobreza. 50%, y no exagero. Esos son datos oficiales. Lo que en España es el 24%, por ejemplo, ¿eh? Cuando se dice, para que entendamos de qué hablamos. 50% de la población. Y, por otro lado, se ha multiplicado por 2 o por 3 la fortuna del 0,1%. Esa es, digamos, en ese sentido, la contradicción entre las clases sociales cada vez es mayor. Y para quien niega la lucha de clases, tiene que ver que esa contradicción existe cada vez de forma más exagerada. Pero eso no es solo un problema social, porque en el plan fiscal que fue aprobado en octubre, lo que sería el presupuesto para el año que viene, lo que plantea Trump es aumentar los gastos militares, pasar de 800.000 a 1 billón, digamos, el presupuesto militar, disminuir los gastos sociales, particularmente el Medicare, o sea, la posibilidad de tratamiento médico mínimo para el conjunto de la población, reducir toda una serie de otros gastos sociales y disminuir los impuestos a las grandes corporaciones. O sea, es un presupuesto de clase, claro está, ¿eh? Evidentemente, con ese presupuesto difícilmente puede salir el país digamos, de la recesión en que se puede abrir. Hoy la prensa, estos días la prensa norteamericana discutía si estamos ante una recesión o no, si iba a aumentar la inflación, es porque está aumentando, si era solamente producto de los aranceles, o sea, porque se temen digamos, una bajada económica muy importante, y la única manera que tienen que salir de ello es hacer pagar a todos los países del mundo, ¿eh? Hacer pagar quiere decir, la OTAN tiene que estar financiada por los países europeos, ¿eh? Y, digamos, intentar frenar, digamos, la importación a pesar de las consecuencias que tiene para la inflación en el país. Y eso os voy a dar un ejemplo que es muy importante en cuanto a las relaciones del mercado mundial, en relaciones entre Estados Unidos y China. Desde la instauración de los aranceles ha disminuido la importación de productos chinos unos 25%. Las cifras, como siempre, están maquilladas y podemos decir aproximadamente un 25%. Lo cual ha producido también más inflación en Estados Unidos. Pero esto ha obligado a la burocracia china a buscar otros mercados. Y por lo tanto, ahora, eso es otro tema que quizá un día me gustaría explicar, está invadiendo los países vecinos y amigos de productos chinos, países de los llamados países en desarrollo. Voy solo a poner un ejemplo. Indonesia, que es un país que forma parte de los supuestos BRICS alternativa al FMI, está invadido en estos momentos de productos baratos chinos, y ha habido este año 300.000 despidos en Indonesia, producto de eso. Y esos son países hermanos, para que veáis lo que es la guerra comercial y lo que es, digamos, cómo actúa el gobierno chino, para quien tenga dudas sobre el carácter de este gobierno en relación a sus relaciones internacionales. Pero las fábricas chinas están trabajando con dumping. ¿Sabéis lo que es el dumping, no? Están vendiendo por debajo del costo en estos momentos. Y yo acabo de leer un artículo traducido del Financial Times que dice que las 10 principales industrias de la tecnología de los paneles solares, que es China, están en pérdidas este año. O sea, en estos momentos, una buena parte de las corporaciones chinas trabajan a pérdida. Trabajan a pérdida con el único objetivo de dominar el mercado, ¿eh? Pero bueno, como comprenderéis, eso no se aguanta hasta que deja de aguantarse. Es decir, que estamos en un conjunto de relaciones internacionales, porque hay un mercado mundial y nadie escapa a este mercado mundial, que está determinado por una ley que descubrió Marx, que es la ley de la baja tendencia de la tasa de beneficios, que obliga a buscar otras mercancías de otros mercados. Y es en este sentido que hay la carrera de armamentos. Es una necesidad para mantener, por parte del capital, para mantenerse el fabricar armamentos. Necesitan fabricar una nueva mercancía que todo el mundo compra. Pero esta mercancía tiene un carácter particular. Si se fabrican neveras, a lo mejor hay un exceso de neveras, pero las neveras sirven para algo. Fabrican armas, solo sirven para destruir. Incluso si no se utilizan, al cabo de 5 años ya están viejas, ¿eh?
O sea que se demuestra el carácter destructor de lo que es el corazón del sistema de producción capitalista. Eso no es un invento nuestro, no lo decimos hoy aquí, eso lo explica Lenin en el imperialismo y lo completa, podemos decir, Rosa Luxemburgo cuando ella insiste en el carácter, en la necesidad no solo política y militar, sino económica del desarrollo de la economía de armamentos. Por lo tanto, es una necesidad de funcionamiento del sistema hoy. Después eso se maquilla, que los rusos nos atacan, que si tal, que hay el enemigo, eso se maquilla lo que queráis, pero es una necesidad intrínseca del sistema. Para completar eso, para ver que ningún gobierno escapa a ello, en la verdad citamos lo que dice este muchacho que han nombrado ministro de la guerra. Habéis visto que han cambiado el título, antes no se llamaba secretario de Estado de la Guerra, simplemente el secretario de Estado, que es el Peter Hegseth. Él dice lo siguiente: nosotros, la única solución que tenemos para nuestra administración es orientar el Pentágono y nuestra base industrial hacia un tiempo de guerra. O sea, digamos, después del enemigo se busca, se encuentra, pero necesitamos orientarlos hacia un tiempo de guerra. Bien, eso veréis y oís, y lo está escrito y repetido y multiplicado. ¿Qué dicen los gobiernos europeos? Exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Voy a poner dos ejemplos. El otro día, leyendo La Vanguardia, que a veces publica cosas interesantes, del domingo, había una larga entrevista al muchacho este que es ministro de Industria, Hereu, os suena, ¿no? Había sido alcalde de Barcelona, un socialista de pro, supongo bastante inteligente, debe leer inglés y debe leer las declaraciones del ministro de la guerra americano, y dice lo siguiente, a la pregunta, ¿el sector de la defensa supondrá un impulso para la industria? Porque dice que hay el inicio de un cambio de modelo, está diciendo, hay que reindustrializar, está planteando. Dice, bueno, ¿reindustrializar cómo? ¿Y qué? Porque sabéis que, según las empresas del automóvil, en el próximo periodo se va a perder como mínimo el 20% de la producción de automóvil en este país. Producto de, digamos, de la competencia, de los coches chinos, de mil cosas. Entonces, digamos, pero hay que reindustrializar. Entonces, ¿cómo? ¿Con qué? ¿Qué se va a fabricar? Entonces, la pregunta que le hace es, ¿el sector de la defensa supondrá un buen impulso para la industria? Le dicen, la nueva geopolítica nos lleva a que hemos de aumentar el esfuerzo nacional en defensa y seguridad. El Plan Industrial y Tecnológico de Seguridad y Defensa, los 10.400 millones, es un paso. Desde abril hasta diciembre hemos impulsado ya 31 programas estratégicos para reindustrializar en este sentido. Bueno, pero eso es lo que lo dice Hereu, no es ninguna ocurrencia, ninguna particularidad, ni porque él es catalán ni del PSC y simpático, eso lo dicen todos los gobiernos europeos. Hoy, por ejemplo, antes de ayer, en Alemania se cerró por primera vez una fábrica de automóviles, desde el año 45, en Dresde. Es la primera vez que se cierra una fábrica de Volkswagen. Y lo que plantea el gobierno Merz es que Alemania tiene que ser el líder de Europa, tiene que tener el ejército más potente de Europa y que es la manera de, además, compensar la caída industrial del país. Bueno, yo no creo que puedan compensar la caída industrial del país, porque si vais a ver un par de datos que son impresionantes. En este año han cerrado 23.900 empresas en Alemania. 23.900 empresas. La mayoría pequeñas o medias, de dos sectores, de la industria y del comercio. Eso es muy significativo, porque, digamos, Alemania es el corazón industrial de Europa. Y el comercio también es muy significativo. Quiere decir que una parte de la población ya no puede comprar. Bueno, lo que es el 50% de la población en Estados Unidos, el 24% en España, las cifras oficiales en Alemania es que hay 18,4 millones de personas consideradas como pobres, el 22,3% de la población. Y va muy rápido, ¿eh? Eso ha ocurrido en un año, año y medio. Y la única salida que tiene el sistema capitalista y el gobierno actual, gobierno, os recuerdo, del Partido Conservador tradicional, de la socialdemocracia y apoyado desde el exterior por Die Linke, el supuesto partido de izquierdas, que acaba de aprobar
un plan de reforma del sistema de pensiones con la abstención de Die, para ver un poco cómo se sitúan las diferentes fuerzas políticas. La única casualidad que tienen, hay que rearmar el país. ¿Por qué hay que rearmarlo? Porque los rusos nos atacan, claro, ¿entiendes? Eso hay que buscar enemigos. No solo es eso. Alemania en estos momentos tiene un plan para reconstruir las autopistas, que están hechas un desastre, pero construirlas para que los carros de combate puedan pasar. Hay un plan para que todos los hospitales tengan ya una parte del hospital preparado para los heridos de guerra. Y hay un plan para que volver al servicio militar obligatorio para los jóvenes y jóvenes del país. No es por casualidad que en estas circunstancias, si hay una de las características de la lucha de clases hoy en Europa, es la movilización de la juventud alemana contra la guerra, que no lo veréis prácticamente en ningún periódico español, excepto los periódicos que nosotros editamos. O sea, porque se oculta claramente la negativa de los pueblos, de los trabajadores y de los jóvenes a la política de guerra. No voy a insistir con eso, podría multiplicar las cifras, porque me parece lo más importante es ver cómo se expresa en este momento la resistencia. Podemos ver que hay, digamos, tres parámetros. En primer lugar, en reglas generales, los antiguos partidos, socialdemócratas, comunistas o como se llamen, digamos, acompañan la política de guerra, bajo una forma u otra. No digamos ya los putinistas, porque el régimen de Putin está inmerso en la política de guerra. En estos momentos el 40% del Producto Interior Bruto de Rusia es, digamos, es en defensa. Y, digamos, lo que es la Federación Rusa, digamos, tiene un sector industrial de producción de armamentos, pero sobre todo ocupa un lugar en el mercado mundial como exportador de materias primas, o sea, como un país del tercer mundo. No nos engañemos en cuanto a las características de lo que es la Federación Rusa hoy y a lo que lleva la oligarquía de Putin, que pone en peligro la existencia de la propia Federación Rusa, por lo tanto, de la nación rusa, que es una verdadera nación, digamos, en Europa, ¿no? Al mismo tiempo que todos los gobiernos están inmersos en eso, la oposición a la guerra, de hecho, se expresa en particular, he dicho Alemania, pero se expresa en particular en Estados Unidos. Habéis visto que en el mes de octubre hubo una jornada contra no a los reyes, no a los reyes tal, se llamó así, de manifestaciones en 2.500 ciudades. Nunca en la historia de Estados Unidos ha habido una movilización de este tipo, porque el carácter incluso tan heterogéneo de Estados Unidos hacen que normalmente las movilizaciones son muy locales. Y es la primera vez desde, no sé, desde el tiempo de la movilización por los derechos cívicos, que tenía otro carácter, no ha habido una movilización de este tipo, que ocupa todos los estados. Eso es muy importante. Y se están constituyendo fuerzas por primera vez también con un carácter estatal, o sea que se sobrepasa, o sea, le pasa el carácter local y que han vivido grupos de izquierda desde hace tiempo. No son los únicos, pero hay que destacar, sobre todo, Democracia Socialista de América, que por las características particulares de Estados Unidos está trabajando en el interior del Partido Demócrata. Eso sería largo de explicar, pero la estructura de los partidos no es la misma que aquí y una organización puede optar, digamos, a las primarias dentro del Partido Demócrata y tener candidatos, como fue el caso, por ejemplo, en la alcaldía de Nueva York, que todos conocéis, de Mandani, que al mismo tiempo es el candidato decidido y electo por los 11.500 militantes que tiene la DSA en Nueva York, y al mismo tiempo ganó las primarias dentro del Partido Demócrata en contra del candidato oficial, el mafioso Cuomo, que al final fue apoyado por todo el mundo, incluido por Trump, para intentar impedir que ganara Mandani. Mandani gana las elecciones con un programa muy simple en el terreno municipal, digamos, que son guarderías gratuitas, transporte gratuito, alquileres controlados y hacer pagar a las multinacionales. Digamos, algo simple, simple, pero que no hace ningún partido reformista hace, digamos, ni hacen aquí ni en ningún sitio. Digamos, por lo tanto, elementos de ruptura con el sistema capitalista. No sabemos lo que va a ocurrir porque toma su posición el 1 de enero, pero está claro que todos los poderes van a estar en contra de que pueda hacer algo. Pero no es un fenómeno aislado. Yo estaba viendo un poco, porque la Democracia Socialista de América presentó candidatos en otros lugares. Estaba leyendo la entrevista a una consejera municipal que se llama Kelsen Bonds, que fue elegida en Atlanta. Atlanta, si conocéis un poco Estados Unidos, Atlanta tiene una particularidad.
Atlanta no solo es el aeropuerto más grande del mundo, porque es un momento de correspondencia, sino que es una ciudad extraordinariamente reaccionaria. Es Georgia, viene de, ¿entiendes?, de la época incluso del sur, ¿no? ¿Entiendes? Y, digamos, esta muchacha pues ganó su consejería con el mismo programa que Mandani, ¿entiendes? Digamos, porque por más que sea una ciudad de una población que vive sobre todo del comercio agrícola y del lugar que ocupan, pues evidentemente hay una clase obrera. Y hay una clase obrera que en Estados Unidos es la clase dominante desde el punto de vista numérico. El problema es su organización, como siempre. Entonces, que entender que el hecho de que el corazón de la bestia se constituyan fuerzas de este tipo, eso es fundamental para el movimiento obrero a escala mundial. Fundamental. El que haya precisamente organizaciones que plantean además la organización de la clase obrera, porque tiene una característica la DSA en relación a otros partidos, que es que la clave es construir sindicatos y llevar la lucha, digamos, del día a día por las reivindicaciones, sin olvidar otras reivindicaciones democráticas y tal, pero que ponen en el centro el enfrentamiento de clase y contra la política imperialista digamos, de Trump. No es por casualidad que han llevado la lucha por Palestina, en contra de la intervención militar. Fijaos, no sería comprensible que Mandani ganara en Nueva York. Nueva York es la ciudad que hay, después de Tel Aviv, más judíos en el mundo. Es decir, que una buena parte de los judíos votaron por Mandani. Hay una... ¿Cómo se llama esta fiesta? Bueno, esa fiesta judía que ha habido ahora, que ha habido este atentado en Sydney. Bueno, pues tengo un vídeo por ahí, a lo mejor si os interesa lo envío, en que se ve que un sector de los judíos ortodoxos que están en contra del sionismo, pues celebran su fiesta, había como 10.000 y tal igual, y el invitado de honor era Mandani. ¿Entendéis? O sea que hay que entender que son fuerzas políticas que intentan ir más allá de superar las divisiones étnicas, religiosas o de este tipo, para plantear lo que son las reivindicaciones comunes, digamos, al eje tradicional, clase contra clase, trabajadores frente a, digamos, a los capitalistas y a los grandes grupos financieros. Por eso para nosotros es muy importante ver este fenómeno y establecer una relación con ellos. Nosotros realizamos en París el 4 y 5 de octubre una conferencia internacional europea, pero invitamos a los compañeros norteamericanos y compañeros palestinos, y hubo una representación de la DSA, era antes precisamente de las elecciones, y el compañero que estuvo en la DSA nos explicó la batalla que estaban llevando y por qué estaban utilizando la estructura del Partido Demócrata para poder presentar candidatos con un programa de clase. Para nosotros es fundamental, desde el punto de vista internacional, el establecer relaciones orgánicas con estas fuerzas, en cierta medida, fuerzas nuevas que están por encima, digamos, de las viejas divisiones del movimiento obrero del pasado. Creemos que eso es una cuestión fundamental. Evidentemente, eso tiene su traducción en todas partes, en todos los continentes, y podríamos hablar casi país por país, continente por continente. Si nos concentramos en Europa, partimos de que en Europa también existen estas fuerzas y se están desarrollando. El ejemplo más claro es Francia y Gran Bretaña. Digamos, hoy, si hay una fuerza política que intenta retomar lo que es la tradición del movimiento obrero, es la Francia insumisa. Y voy a contar una anécdota porque me parece que es significativo para ver una relación de una cosa con la otra. La Francia insumisa tiene un pasado, claro está. Viene de una ruptura con el Partido Socialista, la constitución de un partido que se llama Partido de Izquierdas, Partido Gauche, a medida que en los últimos años, particularmente en las elecciones presidenciales desde el 2017, el candidato Mélenchon tiene un resultado, no pasa al segundo turno porque hay otras candidaturas supuestamente de izquierdas, pero sobre todo se constituye una organización que tiene una característica, tiene dos características. Primero, un programa de ruptura con el sistema, ruptura con el régimen, ruptura con la Quinta República. O sea, por la soberanía, por una constituyente, por la Sexta República. O sea, un programa claro de ruptura con el sistema. O sea, en contra de gestionar las instituciones del sistema podrido.
Digamos, digo, quien se dé por aludido, pues ya puede entenderlo, lo que quiere decir eso. Y en segundo lugar, se dirige a todas las organizaciones y militantes de todos los partidos de izquierda alrededor de una plataforma de ruptura, en el que integra eso, pero, digamos, en que hay reivindicaciones esenciales como la defensa del sistema público de pensiones, que, como sabéis, en el sistema francés, en el cual se inspira en buena medida el sistema español, es uno de los más avanzados de Europa, que fue una conquista además de, digamos, la situación revolucionaria que se abrió después de la Segunda Guerra Mundial. Bien. Se constituyó además una coalición con todos los partidos y el Partido Socialista, los ecologistas han roto esta coalición y están apoyando ahora al gobierno. Vale, es igual, esos son detalles simplemente. Lo importante que voy a decir no es eso. Mélenchon tiene una característica, que es un hombre no solo abierto y que oye, que escucha y que responde, sino que él cada mes tiene una charla, digamos, abierta a todos los cuadros de la organización. Hace una charla en que hace la valoración de la situación política y las propuestas. Y en la penúltima, después de las elecciones que tuvo lugar en Estados Unidos, dijo, bueno, hemos visto que el compañero Mandani ha ganado, pues yo conozco a esta gente porque estuve en Estados Unidos, los compañeros del POI me llevaron y discutimos con ellos y tal, es una fuerza importante. Dice, bueno, y hay mucha gente se preguntará, ¿y cómo han ganado las elecciones? En enero Mandani tenía el 1% de intención de voto y ahora tiene y ha ganado por más del 50%. ¿Cómo lo ha conseguido? Hay algunos que dicen con las redes sociales y tal, y demás. Bueno, bien. No lo dijo Mélenchon, pero lo digo yo. Cuomo gastó 10 veces más en redes sociales que Mandani, muchísimo más. O sea que, digamos, eso no es la diferencia. Dijo, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que consiguieron organizar a 95.000 militantes e hicieron puerta a puerta, 3 millones de puerta a puerta. O sea, el contacto directo con la gente, el trabajo, digamos, de calle, el trabajo de calle. O sea, lo que es insustituible, que no se resuelve ni con una red social, ni con un discurso en la televisión, ni con todas estas cosas. Yo no desprecio nada, pero nada sustituye a la organización. Nada sustituye a la organización. Dice, sí, ¿cuál es la fuerza? ¿Cuál es nuestra fuerza? Dijo el Mélenchon. Nuestra fuerza es que tenemos 110.000 afiliados, 4.000 comités de base que se reúnen, pues nosotros le diríamos células, es igual, 400.000 simpatizantes que participan en nuestras campañas. Esta es nuestra fuerza. Aparte de eso, toda la prensa está contra nosotros. Todos, desde la derecha, incluso la extrema izquierda. Todos están contra nosotros. ¿Va a haber elecciones en Francia? ¿Quién va a ganar? Pues la lógica electoral es que gane la extrema derecha. Eso por lógica electoral. Pero si la organización se desarrolla, como comprenderéis, digamos, la cosa no se resuelve simplemente con la elección. Y concluyo porque, digamos, que me gustaría que tuviéramos un debate sobre me he dejado y podríamos hablar de muchas más cosas, pero concluyo con una cuestión. Nosotros podemos considerar que en el Estado español estamos atrasados, adelantados, hay quien tiene una lectura pesimista, otra lectura optimista. Yo no soy ni optimista ni pesimista. Analizar la realidad, ver por dónde se avanza y cuáles son nuestros puntos de apoyo. Y nosotros tenemos una particularidad que lo vemos siempre a escala internacional. Vemos qué es lo que nos puede apoyar de nuestras relaciones que tenemos a escala internacional. El 8 de enero se reúne en París un comité de organización que surgió de la conferencia del 4 y 5 de octubre. Queremos preparar lo mismo en Gran Bretaña. Los compañeros ingleses del movimiento Alto a la Guerra preparan un gran meeting y una conferencia sobre los mismos temas y que se prepare esta conferencia con el impulso de la movilización en cada país en torno a tres cuestiones centrales, que son alto a la guerra y a la política de armamentos, alto al genocidio y ruptura con Israel, defensa incondicional de los derechos sociales y democráticos en cada país, porque la política de guerra implica una amenaza a todos, y eso no hace falta explicarlo, lo comprendéis bien. Por lo tanto, nosotros integramos nuestra movilización en esa, digamos, orientación internacional porque es indispensable. Y acabo con osa. No tenemos un país aquí al lado que se llama Portugal, ¿verdad? ¿Sabéis que hubo una huelga general hace unos días? ¿Lo habéis leído en la prensa que hubo una huelga general? Es impresionante. Aquí en la prensa de Portugal solo se habla si la extrema derecha está subiendo, si el otro está igual. Sin embargo, de 5 millones de asalariados que hay en Portugal,
de entre los 5 millones hay 1 millón de precarios, por tanto, hubo 3 millones que fueron a la huelga. Y por primera vez desde hace muchos años, en unidad, UGT-CGTB, por primera vez. O sea que por un lado hay la superestructura política de todos los peleas y por otro lado hay la clase organizada que no tiene una representación política acorde a lo que están planteando. Y ese es el problema que creo que hay que resolver aquí en Portugal y en todas partes, y en eso estamos nosotros y queremos ser simplemente parte integrante de la resolución de este problema. La resolución de este problema no es simplemente nosotros y nosotros, sino que queremos formar parte integrante de la resolución de este problema porque estoy seguro que hay miles y miles y miles de militantes aquí y en todas partes dispuestos precisamente a organizarse en una orientación de batalla, de ruptura y de movilización. Y ahí lo dejo. Muy bien.